Amén. Y en esta noche me gustaría poder hablarte acerca del ejemplo que Jesucristo es y nos dejó, ¿sí? Como vamos a leer ahora en 1 Pedro 2:21, ¿sí? Jesucristo es el ejemplo, es el Hijo perfecto, ¿sí? Es el Hijo que el Padre espera de cada uno de nosotros, ¿sí? Él es el primogénito, ¿sí? Él es como habla Romanos 8:29, ¿sí? De que Él es la imagen del cual nosotros debemos ser un reflejo, ¿sí? Un reflejo de la gloria de Cristo, porque para eso fuimos predestinados, ¿sí? Fuimos predestinados para llevar la imagen de su Hijo, y Él es el primogénito de entre los hermanos, para que Él sea el primogénito entre los hermanos, dice Romanos 8:29. Y muchas veces nos desenfocamos, ¿sí? O distorsionamos o adoptamos posturas en nuestra vida que no son las correctas, que no son las del hijo, por así decirlo, ¿sí? Y hay diferentes aspectos que se entrelazan entre sí y hacen el eslabón de la belleza de Cristo, ¿sí? Que hacen que esa belleza de Cristo sea cada vez más hermosa, más gloriosa, ¿sí? Y son diferentes aspectos, ¿sí? Hemos visto en el canal de YouTube Comunidad de Pender tres aspectos gloriosos que en estos últimos tiempos iban a resaltar muchísimo, que es el aspecto de esposo, rey y juez, ¿sí? Y todos estos tres están conectados, ¿sí? Con este aspecto o este principio que Jesucristo utilizó en su primera venida y va a utilizar en su segunda venida para siempre, ¿sí? Y es la de Jesucristo como intercesor, Jesucristo como aquel que decreta, Jesucristo el que decreta, el que intercede, ¿sí? Y ese es un aspecto hermoso, es un aspecto que vos y yo necesitamos imitar aún en momentos de crisis como el que estamos pasando en este tiempo, esta pandemia global o lo que sea que puedas estar pasando en tu vida personal o en tu vida íntima, ¿sí? Este aspecto de Jesucristo intercesor es, es todo, ¿sí? Es lo que desató el plan de Dios en su primera venida y es lo que va a desatar el plan de Dios en su segunda venida y lo que Jesucristo va a hacer para siempre y nosotros vamos a ser para siempre intercesores con Él. Pero 1 Pedro 2:21, vamos a leerlo, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Acá está hablando acerca de ser, de padecer, de estar dispuesto a todo, ¿sí? Dispuesto a padecer persecución, a padecer de todo, cualquier circunstancia, ¿sí? Maltratos, desprecios, todo lo que pasó Jesucristo que nos dejó su ejemplo, ¿no es cierto? Pero es de una manera globalizada, ¿sí? O sea, no es solamente una o dos cosas, sino que todo lo que Jesucristo fue o lo que Jesucristo hizo es el ejemplo que vos y yo debemos adoptar. Y vamos a leer Romanos 8:29 que yo les leí recién, pero para que podamos entender de que, ya lo sabemos siempre, pero para poder asimilarlo en nuestro corazón, de que Jesucristo es nuestro ejemplo. Dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, tenemos diferentes referencias en la palabra de Dios que nos hablan acerca de esto, de que necesitamos nosotros ser moldeados a la imagen y semejanza de Cristo. Y sin esta llave que vamos a ver hoy, no es posible. ¿Sí? Es posible por medio de la intercesión, es posible por medio de la dependencia, de la intimidad, ¿sí? De permanecer, de exponernos, como habla 2 Corintios 3:18, ante su gloria en intimidad, ¿sí? Y de morir a nosotros mismos, tomar la cruz, el sermón del monte, para que podamos cada día parecernos más a Él, ¿sí? Tomar nuestra cruz es morir a nosotros mismos y seguir la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, así y seamos o quedemos como perdedores ante la sociedad, pero vamos a ser ganadores ante los ojos del Padre. Entonces necesitamos en este tiempo tener bien presente que el Padre anhela de que vos y yo adoptemos la imagen
del verdadero Hijo, del Hijo perfecto, ¿sí? Que es Jesucristo. Vos, por tu propia cuenta, no podés lograr ser hijo perfecto, ¿sí? Por nuestra fuerza no podemos lograrlo. Dice su palabra que de nuestro corazón salen todo lo malo, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, todo lo malo, todo lo que podemos ver en el mundo, ¿sí? Es el hombre en su máximo esplendor, ¿sí? Pero Jesucristo es la imagen de Dios en su máxima esplendor y tenemos la oportunidad de poder llevar esa imagen, pero requiere una acción de nosotros, requiere morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos y empezar a cada día alinearnos al decreto celestial, a la palabra de Dios. Y Jesucristo, en el Salmo capítulo 2, vamos a leer versículo 7, Jesucristo aparece en escena. En medios, David está mirando esta visión, todo Salmo 2, te invito a que lo leas, porque es algo que tiene que ver con esta última generación. David pudo ver la visión de las naciones rebelándose contra Dios en el Armagedón, ¿sí? De las naciones juntándose para hacer guerra contra Dios y contra su ungido, que es Jesucristo. ¿Sí? Tuvo esa visión y ve cómo las naciones están agitando el brazo, están enojadas contra la iglesia, contra los judíos, contra Dios, obviamente, que es el Dios de la iglesia y de los judíos, contra su ungido, Jesucristo. Y están enojados con sus palabras, que lo toman como que son ligaduras, que no les permiten hacer su propia voluntad, hacer crecer su pecado libremente sin que nada los condene o sin que nada les diga que están haciendo mal, los acuse o les señale los errores que están cometiendo, los pecados que están cometiendo. David pudo captar toda esa imagen y en el versículo 7, en medio de una crisis mundial, en medio de las naciones rebelándose y haciendo esta expresión liberada, ¿no? De reconocer que odian a Dios y que odian a Jesucristo sin que nadie les haya dicho nada. Es el hombre en su máximo esplendor, es el hombre en su pecado, llegando al colmo de su pecado, como habló Daniel 8:23. ¿Sí? Jesucristo, en medio de todo eso, Él toma una actitud o toma esta postura o este principio, ¿sí? Que Dios anhela de vos y yo, Dios desea de vos y yo, porque eso nos acerca al Padre, nos acerca a la voluntad del Padre, nos acerca a Él, a Dios. Y Jesucristo lo sabía muy bien, y de hecho lo supo en su primera venida, y lo sabe en su última venida, en su próxima venida, en la segunda venida. Y Él dice, yo publicaré el decreto de Jehová. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y Él dice, yo publicaré el decreto de Jehová. ¿Sí? La palabra de Dios nos muestra que en medio de este contexto de Salmo 2, las naciones, como te dije recién, rebelándose, el Padre hablando en su furor a las naciones, entra Jesucristo y dice, voy a proclamar los decretos de mi Padre, los decretos de Dios, lo que Dios me dijo que yo declare, la palabra de Dios. No voy él no estaba proclamando sus propios decretos, sino que estaba proclamando los decretos de las promesas del Padre para él. ¿Sí? Y de la misma manera, hoy vos y yo tenemos la oportunidad, tenemos el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, el mismo Espíritu que trabajó, operó en la primera venida de Jesucristo, está en nosotros y hoy el Padre nos está invitando a tomar esta postura de Cristo, de decretar, de tomar esta postura de intercesor en medio de una crisis nacional, en medio de una crisis mundial, personal, lo que sea, cualquiera sea tus circunstancias, y tomar la postura de Jesús y decir, yo voy a decretar las promesas, voy a decretar el decreto, la voluntad de Dios para mi vida, la voluntad de Dios para las naciones, la voluntad de Dios para cualquier circunstancia en que me encuentre, porque esa es la verdad que me va a hacer caminar en libertad, esa es la verdad que me va a sostener, a fortalecer, a llenar de esperanza, a avanzar hacia la meta. ¿Sí? Y Jesucristo lo sabía muy bien. ¿Sí? Entonces, podemos decretar, hay muchas, muchas
cosas o controversias con el tema del decreto, ¿no? Hay decretos, hay gente que le dice a Dios lo que tiene que hacer, ¿sí? Pero el verdadero decreto es decirle a Dios lo que nos dijo que le dijéramos. Y esa es la mayor arma que podemos adoptar. Toda la palabra de Dios que tenga que ver con la voluntad de Dios hacia las naciones, hacia la iglesia, hacia Jesucristo, simplemente la palabra de Dios, ¿sí? Esos son los decretos del Padre y podemos tomar, que podemos tomar con confianza esas palabras y decretarlas, ¿sí? Los decretos que salen de nuestras propias palabras, que le decimos a Dios lo que Él tiene que hacer, esos sí son decretos erróneos, pero los decretos del Padre, tenemos el gran ejemplo de Jesucristo en Salmo 2, ¿sí? Jesucristo se levanta como el gran intercesor de Romanos 8:34 y vamos a leerlo. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7:25. Dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre, para interceder por ellos. ¿Sí? Y acá vemos la respuesta de Jesucristo en medio de una crisis, ¿sí? Es Jesucristo intercesor. Entonces nosotros fuimos llamados a ser intercesores con Cristo. Todos los hijos de Dios tenemos el privilegio de ser intercesores con Jesucristo en esta generación. Y la manera de identificarnos con Jesucristo en esta generación es hacer lo que Jesucristo está haciendo en este momento a la diestra del Padre. Y la Biblia dice que Él está intercediendo por vos y por mí día y noche sin parar, ¿sí? Entonces, si queremos acercarnos al corazón de Dios y si queremos volvernos intercesores efectivos y queremos interceder por lo que Jesucristo está intercediendo, ¿sí? En los próximos versículos de Salmo 2 hay 5 decretos que Jesucristo hizo o toma del Padre para soltar los propósitos de Dios. Pero si queremos volvernos y acercarnos al corazón de Dios y ser certeros en nuestros tiempos de intercesión, en nuestros tiempos de adoración, en el enfoque correcto, necesitamos tomar la postura de Jesucristo como intercesor de Salmo 2.7, decretar los decretos de Dios, los decretos que el Padre ha establecido en su palabra para que nosotros los proclamemos. Se los digamos a Él primeramente, ¿sí? Porque Jesucristo no los declaró a las naciones, no habló a las naciones, ¿sí? En medio de como les hablé en el contexto de que está Salmo 2. Salmo 2 está en ese contexto de las naciones juntándose en medio de esta crisis de que se están levantando en los últimos tiempos para hacer guerra contra Dios y contra su ungido. Jesucristo no mira eso, no está mirando eso, no está dejándose llevar por lo que sus ojos ven o porque las naciones están reunidas en su contra o porque no lo quieren o porque lo odian o porque hablan mal de él, etcétera, etcétera. Cualquier postura que nosotros podamos tomar muchas veces, sino que él se enfoca en los decretos del Padre. Él no está mirando la crisis nacional o la crisis mundial, ¿sí? Sino que él está enfocado en los decretos del Padre. Él dice, ni siquiera está mirando las naciones, dice, voy a proclamar el decreto de mi Dios. Mi Padre me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y eso es lo que Dios nos está en este tiempo invitando, ¿sí? En medio de cualquier circunstancia que te encuentres, necesitamos adoptar la postura de Jesucristo intercesor. Jesucristo no estaba en conmiseración ante el contexto de este salmo. Este, Él está diciendo, este es el momento en el que voy a salir a interceder, pero voy a juntar un movimiento de intercesión en las naciones para que intercedan conmigo, para que canten los decretos de mi Padre conmigo y vamos a hacer esto juntos. Jesucristo es el gran líder de la casa de oración a nivel mundial. ¿Sí? Él está liderando todas las casas de oraciones, todas las reuniones de oración, todos los cultos o no, como le llamen los tiempos de adoración o de reuniones en tu iglesia. ¿Sí?
Él es el que está liderando ese momento. Cuando vos te acercás a una reunión, cuando nos juntamos, como estamos haciendo ahora a las 19 horas y nos reunimos en diferentes lugares, ¿sí? Por Zoom o por YouTube, ¿sí? Y nosotros nos alineamos a un lugar donde ya Jesucristo está intercediendo y está decretando los decretos del Padre a favor de su iglesia, ¿sí? Entonces, Él es el gran líder de la casa de oración, Él es el gran líder de la alabanza, de la adoración, de las reuniones, de cualquier sea la denominación, ¿sí? Jesucristo es el intercesor número uno que está intercediendo a favor de los propósitos de Dios para su iglesia y para su pueblo Israel. Y somos nosotros los que nos acercamos o estamos entrando a la reunión de oración con Jesucristo. Nosotros estamos siendo parte de esa reunión de oración en los lugares celestiales con Cristo, cuando comenzamos a enfocarnos en los decretos del Padre, cuando empezamos a tomar este principio que Jesucristo lo hizo más que vencedor y que Jesucristo lo hizo sentarse a la diestra del Padre y hizo que Jesucristo cumpliera la voluntad del Padre, ¿sí? Es el mismo principio que hoy Jesucristo nos dejó sus pisadas para que nosotros podamos tomar en medio de cualquier circunstancia, ¿sí? En medio de cualquier adversidad, ¿sí? Es a tomar y decretar los decretos del Padre, ¿sí? Entonces Jesucristo como el gran intercesor es lo que Dios nos revela en Salmos 2.7 y viene como resultado el versículo 8 que dice, vamos a leer el Salmo 2.8, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, como resultado siempre viene una respuesta del Padre, ¿sí? El Padre siempre que nosotros nos acercamos a Él, dice que Él es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Y esa es la voluntad de Dios, poder adoptar la actitud de Cristo, poder ser esos intercesores que se enfocan en lo correcto, no se enfocan, como te hablé recién, en lo visible que es temporal o en lo visible que nos corrompe muchas veces porque nos dejamos llevar por lo que está enfrente a nuestros ojos, sino enfocarnos en lo eterno, enfocarnos en la realidad del Padre, enfocarnos en lo que el Padre quiere que nos enfoquemos, en decretar, en decirle lo que Él nos dijo que le dijéramos, en lo que ya Él ha establecido una vez y para siempre en su palabra. Eso nos va a llevar a caminar en victoria, en libertad y nos va a hacer cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, para esta generación, ¿sí? Ponernos en la brecha a favor de sus propósitos es lo que nos va a galardonar, es lo que nos va a llenar de gozo, como Jesucristo habla también en Hebreos, que por el gozo puesto delante de Él, Él cumplió, sufrió la cruz, Él cumplió la voluntad del Padre, ¿sí? De la misma manera, hoy el Padre nos está invitando a ser esos intercesores que están a favor, en la brecha a favor de los propósitos de Dios y decretan lo que el Padre ha establecido en su palabra para que decretemos, ¿sí? El Padre está buscando que nuestro enfoque esté en el lugar correcto, que es en su voluntad para tu vida. Así que te animo ahí donde estás a que puedas en este tiempo alinear tus momentos de oración, tus momentos de intimidad con Dios, no tanto en la atmósfera, no tanto en lo que está alrededor, si son uno o dos, o si no es nadie, ¿sí? Pero vos cuando cerrás tus ojos, abrís tu corazón y empezás a decretar los decretos del Padre, entrás a una casa de oración en el cielo, donde la lidera Jesucristo, que es el gran intercesor, está intercediendo y hay millares y millares de ángeles, 24 ancianos, 4 seres vivientes, el gran trono de Dios. O sea, nos acercamos a un lugar tremendo, ¿sí? Cuando realmente le damos el enfoque correcto. Así que te animo, dale el enfoque correcto a tus momentos de intimidad, dale el enfoque correcto a tus momentos de oración, de intercesión. Adopta la postura de Jesucristo para estos tiempos de crisis y de no crisis, ¿sí? Porque esto nos va a posicionar, nos hace tomar como David, ¿sí? Nos prepara para el Goliat que se avecina, así que en los últimos tiempos habla de que el anticristo se va a levantar. Entonces necesitamos ganar tiempo en la intimidad,
décadas de intimidad, ¿sí? En el lugar secreto, para que podamos estar preparados para cualquier circunstancia que se avecina, porque nuestra motivación no está en ver milagros, no está en lo visible o en lo circunstancial, sino que está en los decretos del Padre, en hacer la voluntad del Padre, en decretar lo que el Padre nos dijo que decretemos, en hacer lo que el Padre nos está pidiendo que vamos a ser intercesores, alinearnos a esa reunión de intercesión en el cielo con Jesucristo, el gran intercesor. Que Dios te bendiga. Y nos estamos viendo el jueves a las 20 horas por este canal de MBI San Miguel. Y el sábado nos reencontramos a las 21 horas en la casa de oración Una Cosa. Que Dios te bendiga.